Hola a todos. El día de hoy estaremos platicando de cómo puede afectarte la reforma 2022 como contribuyente. Te invitamos a tomar notas del episodio del día de hoy. Hola a todos, mi nombre es Mario Gómez. Bienvenidos a Tomar Notas, un espacio donde platicamos de aspectos contables y de materia fiscal que son relevantes para todos ustedes. El día de hoy estaremos platicando de la propuesta de reforma fiscal para el ejercicio 2022, en donde realmente estaremos profundizándonos en el tema del Código Fiscal de la Federación, debido a que es una reforma un poco amplia y posteriormente hablaremos en otros episodios de las demás leyes fiscales que cambiaron. Uno de los principales puntos importantes a contemplar dentro de la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación es los cambios relativos al tema de fusión y escisión de sociedades. Anteriormente se había estipulado dentro del Código Fiscal de la Federación que si existía al momento de hacer una escisión de sociedades un cambio dentro del capital contable de la empresa que no existió previamente a celebrar el acto de escisión, pues se iba a considerar que no cumplía con los requisitos correspondientes y se iba a considerar una enajenación por el traspaso de todos los bienes en la escisión. En este caso, la reforma propone adicionar a este precepto lo que es la fusión o fusionante y fusionadas, es decir, que tanto para una fusión como para una escisión, si al momento de celebrar el acto existe o se crea una nueva partida dentro del capital contable que no existía previamente en las otras empresas, entonces se puede considerar como una enajenación y habría que calcular el efecto fiscal de la transmisión de todos los bienes del negocio. Otro punto importante en este caso es que se le propone otorgar facultades a la autoridad fiscal de establecer que existe una razón de negocios para celebrar una fusión o una escisión de sociedades. Quiere decir esto entonces que ya la autoridad en un acto de verificación puede decir o determinar si considera que esta fusión o esta escisión tiene una razón de negocios, y si no la tiene, entonces podría considerar que existe una enajenación de todos los bienes transmitidos como consecuencia de esa fusión o de esa escisión por no considerar que existe una razón de negocios en la operación. Dentro de esto también se propone, para considerar si existe razón de negocios o no en la fusión o escisión de sociedades, el evaluar si dentro de los 5 años posteriores a que se hizo a cabo esta operación existe alguna operación relevante. ¿Y a qué se refiere? O dentro de la propuesta se definen algunos puntos para considerar como operación relevante y prácticamente indican que si posterior o en ese periodo de 5 años en que después de hacer la escisión o fusión de sociedades existe un cambio en la estructura accionaria o transmisión de propiedad de las acciones de un socio a otro con el fin de que uno disminuya y el otro incremente su participación, o que exista un incremento en más del 30% del valor de las acciones o el capital social de la entidad en ese periodo de 5 años, o que alguno de los socios a los cuales forman parte de esa entidad fusionante o escindente hace un cambio de residencia fiscal, también se considera que es una operación relevante, o si por alguna razón o en ese periodo de 5 años se hace una transmisión parcial de negocios o negociaciones de la entidad. Pero realmente son algunos factores que empieza a delimitar la autoridad fiscal o se propone para que la autoridad fiscal determine si esas operaciones relevantes que se celebran después de haber hecho una fusión y escisión de sociedades consideran que es un factor determinante para decir que no existió una razón de negocios y que por lo tanto al no existir una razón de negocios se va a considerar enajenación para efectos fiscales. Cabe recordar que la autoridad con todo esto, ¿qué es lo que pretende? Pretende que los contribuyentes no le den la vuelta al pago de un impuesto por celebrar un acto de una fusión o escisión de sociedades y posteriormente hacer cambios en la estructura accionaria y que realmente alguien más se quede con el beneficio directo de la negociación o de los bienes que estaban dentro de las entidades fusionantes o escindentes, ¿no? Entonces, pues bueno, es uno de los puntos. Con esto, ¿qué sucede también posterior? Que las entidades van a estar obligadas a informar si dentro de ese periodo de 5 años existe o se celebra una operación relevante de las que estamos platicando ahorita.
y tendrás que informarlo con base en lo que se establece en el artículo 31A del Código Fiscal de la Federación respecto a las reestructuraciones corporativas. Prácticamente, si lo celebraste en ese periodo de tiempo, pues se está considerando que estás haciendo una reestructura corporativa y hay que informarlo a la autoridad fiscal. Ahora bien, otra obligación que nace para este proceso de fusión y escisión es la obligación de dictaminar para efectos fiscales los ejercicios previos a la fusión o escisión y el ejercicio de la fusión y escisión. Entonces tendrás que dictaminar para efectos fiscales el año previo o los financieros previos al acto de la fusión y escisión, y una vez que lo celebres, pues también tendrás que dictaminar el ejercicio en donde te fusionaste o escindiste para efectos fiscales. Otro de los cambios que se proponen es adicionar al derecho de imagen como parte del uso o goce del derecho de autor de una obra literaria, artística o científica. Quiere decir esto que el derecho de imagen se considera como una regalía para efectos fiscales y se está adicionando dentro de este gran rubro. Hay que darle el efecto fiscal correspondiente en caso de que se celebre una operación de derecho de imagen. Se adiciona también la propuesta de negar la autorización de una firma electrónica avanzada o un certificado de sello digital a una persona moral cuando tenga un socio, que el socio caiga en ciertos supuestos de no haber desvirtuado hechos para la suspensión del certificado de sello digital personal en este caso, o porque está ligado con realizar operaciones inexistentes o transmitir pérdidas indebidamente conforme a lo que estipula el Código Fiscal de la Federación. Entonces, realmente aquí nada más es que se le otorgan facultades a la autoridad de negar el obtener esa fiel como persona moral cuando se tiene un socio en estos supuestos. De la misma manera, en el tema de certificados y sellos digitales, se establece como causal de suspensión del certificado de sello digital o de la fiel cuando no se presenten 3 o más pagos mensuales, o no se presente en un año de calendario, perdón, o no se presente la declaración anual. Entonces aquí es si yo incumplo en 3 meses consecutivos o no, en un año de no hacer mis pagos de contribuciones, entonces es un motivo para que me suspendan mi certificado de sello digital, ya sea de la firma electrónica o para emitir mis comprobantes fiscales. O también si yo omito presentar mi declaración anual y lo detecta la autoridad, va a ser una causal para suspenderme estos certificados de sellos digitales. Hay que tener mucho ojo con esta parte. Y se adiciona también en las medidas de suspensión es si se detecta que alguna persona no ha desvirtuado su procedimiento de aclaración de ciertos actos inexistentes o de transmisión de pérdidas, etcétera. Si no se desvirtúa y automáticamente la autoridad indica que se trata de un contribuyente que se encuentra en esos supuestos ya de alguna manera confirmado o no desvirtuado, será un motivo también de suspensión de certificado de sello digital. En tema de devoluciones, también se elimina la posibilidad de poder solicitar la devolución de una contribución a favor con la contraseña, que anteriormente eran con montos de saldos a favor menores a 15,000 pesos redondos, 15,000, 6,000 pesos redondos. Y ahora ya prácticamente da a entender que cualquier gestión de solicitud de devolución de saldos a favor con la autoridad fiscal se tendrá que hacer con la firma electrónica avanzada. En materia del Registro Federal de Contribuyentes o RFC, se propone un cambio para indicar que es obligación registrarse al RFC con el simple hecho de ser mayor de edad. Entonces, prácticamente los mayores de edad tendrán la obligación de registrarse ante el RFC independientemente de que tengan alguna actividad o no. Otro cambio respecto del RFC es de que la autoridad puede cancelar o suspender la actividad de ese Registro Federal de Contribuyentes si detecta que no se ha tenido actividad en 5 años. Entonces ya se da esa facultad directa a la autoridad, observa que no ha habido movimientos en 5 años y ya sea que cancele o suspenda. ¿Cuál puede ser la diferencia? A lo mejor como persona física voy a quedar suspendido, puesto que mi RFC no se va a cancelar hasta que exista, hasta que fallezca. Y si no, pues entonces si es persona moral, pues pudiera ahí evaluar si se considera una cancelación o también una suspensión. En tema de
liquidación de sociedades, se indica que no se va a cancelar el RFC de una entidad si no se cumple con ciertos requisitos que ya actualmente están, y se adiciona dentro de esos requisitos el contar con la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones ante el Seguro Social. Entonces eso también sería un motivo o un requisito para poder concluir con el proceso de liquidación y cancelar el RFC de la empresa. De ahí brincamos a propuestas en materia del comprobante fiscal digital, y en este tema se propone que cuando existan exportaciones que no sean objeto de una enajenación o que se hagan a título gratuito, se tenga la obligación de todas maneras de expedir un CFDI o un comprobante fiscal de la operación que ampara esa exportación. De la misma manera, se proponen ciertas regulaciones en cuanto a comprobantes fiscales de devoluciones y descuentos o cancelación de CFDIs, en donde se les da facultad de comprobación a la autoridad, vamos a ponerlo así, de decir, bueno, justifícame, contribuyente, tu razón por la cual estás haciendo una devolución o descuento sobre ventas en este caso, y en sus facultades de comprobación el contribuyente tendrá que entregar el soporte documental y justificación de por qué llevó a cabo ese descuento o bonificación. Si la autoridad considera que no existen los elementos necesarios para justificar ese descuento o devolución, pues entonces no te va a permitir la disminución o la deducción de ese monto a los ingresos. Lo mismo es con el tema de cancelación. Se propone que se ponga como regla de cancelación de un CFDI que no se puede hacer una cancelación o tienes hasta el momento en que presentas la declaración anual para poder cancelar un CFDI. Y en este caso también la autoridad podrá solicitar que se justifique y documente el motivo de esa cancelación de CFDI. Pues aquí se vuelve importante de que, pues a lo mejor una práctica común de tener errores y de tener que refacturar ciertos comprobantes fiscales, pues entonces soportar cuál fue el error o cuál fue la solicitud de tu cliente para poder cancelar, o también lo que dio motivo a una devolución, puesto que ahora se está proponiendo que el contribuyente deba justificar y documentar por qué está llevando a cabo ese descuento o bonificación o por qué está llevando a cabo una cancelación de facturas. Y en materia de la declaración informativa de operaciones relevantes, como ya lo platicamos ahorita con fusión y escisión de sociedades, pues se hace la adición a informar dentro de esta declaración por las operaciones relevantes que se hayan celebrado con motivo de la fusión y escisión dentro de los 5 años posteriores a este evento. También, esto sí es una novedad para efectos del dictamen fiscal, se establece como obligación para dictaminar estados financieros para efectos fiscales a todo aquel contribuyente que cotiza en bolsa o aquel contribuyente que sus ingresos del ejercicio inmediato anterior excedan de 1,637 millones de pesos, números redondos, ¿no? A diferencia de cómo estaba actualmente optabas por dictaminar tus estados financieros si llegabas a cierto nivel de ingresos. Con esta propuesta de cambio ya queda una obligación de dictaminar, pero la opción queda abierta sin necesidad de cumplir con un requisito de cierto nivel de ingreso. Entonces ya tú puedes optar por dictaminar tus estados financieros para efectos fiscales sin tener que tener un cierto nivel de ingresos como está en la ley actual. Uno de los cambios importantes también para el dictamen es que cambia la fecha de presentación del dictamen fiscal, que sería 15 de mayo del ejercicio inmediato posterior al ejercicio que se esté declarando, y que también si yo voy a presentar este dictamen fiscal, quedo relevado de la presentación de declaración informativa sobre la situación fiscal que se establece y que tenían algunos contribuyentes. Aunado con esto y relacionado precisamente en la declaración informativa sobre la situación fiscal del contribuyente, sí se establece como obligación de presentar esta declaración informativa cuando un contribuyente sea y celebre operaciones con partes relacionadas que dictaminen sus estados financieros. Entonces, si yo soy una parte relacionada que tiene operación con mi empresa hermana y esa empresa hermana dictamina sus estados financieros o está obligada a dictaminarse, entonces yo estoy obligada a presentar mi declaración informativa sobre la situación fiscal correspondiente. Entonces ya tendría que evaluar este tipo de aspectos, qué operaciones lleva a cabo la empresa que se está dictaminando para efectos fiscales y qué operaciones con partes relacionadas celebra esta entidad, para también saber que esas
partes relacionadas van a estar obligadas a presentar el ISIF si es que no dictaminan también sus estados financieros. También se propone un artículo para otorgar facultades a la autoridad fiscal para determinar simulación de actos, en donde también si detecta que existe una simulación de actos, deberá la autoridad fundar y motivar la razón por la cual se está diciendo que hay un acto simulado cuando se trata de operaciones con partes relacionadas. Entonces, aquí nada más es la precisión de la fundamentación y motivación en el tema de operaciones con partes relacionadas. Y nos vamos a un punto muy importante para la determinación presuntiva de la autoridad fiscal y lo que está regulando al sector de hidrocarburos. Como bien sabemos, sí ha habido mucha actuación por parte de las autoridades para regular a todo el sector de hidrocarburos y se establecieron diversas modificaciones o adecuaciones al Código Fiscal de la Federación en materia de hidrocarburos, dentro de las cuales se establece dentro de la obligación de llevar a cabo la contabilidad, el establecer tus controles volumétricos, el contar con un sistema que te permita llevar un control volumétrico y que todo esto está dentro de tu sistema, ¿no? Pero también se faculta para que la autoridad determine presuntivamente ingresos en ciertos casos. Y en el sector de hidrocarburos va a considerar si existe diferencia entre tus controles volumétricos y lo que tengas dentro de tu inventario o puedas soportar con las compras que estás realizando con tus proveedores y las ventas que estuviste llevando a cabo. Entonces, si la autoridad por alguna razón, si me dedico a la venta o a la comercialización de hidrocarburos líquidos, vamos a poner ejemplo de gasolinas, si hay una diferencia en más de un 0.5% entre estos controles volumétricos y los demás comprobantes que pudieran estar amparando la adición y la disminución de mi inventario, entonces la autoridad va a estar facultada para determinarme presuntivamente ingresos. Y si lo que comercializo son hidrocarburos o petrolíferos gaseosos, el porcentaje de variación máximo es del 1%. Entonces, si excede ese 1%, la autoridad podrá determinarme presuntivamente ingresos. Y en el tema de gasolina, diésel, etcétera, ¿cómo va a determinarlos? Va a considerar de alguna manera la zona en la que se encuentra la estación que está enajenando ese tipo de combustible o de hidrocarburo. Si está en una zona metropolitana, va a contemplar aparte cuántas bombas o mangueras se manejan, y dentro de esas, si tienes 24 más mangueras en el establecimiento, va a considerar como ingreso un factor de 15 multiplicado por el volumen que maneja tu tanque, el volumen de litraje que maneja tu tanque que tienes en ese establecimiento. Entonces, en el ejemplo, supongamos que tenemos una estación de venta de gasolina que tiene 3 tipos de combustibles: el diésel, y luego la gasolina con bajo octanaje y la gasolina con alto octanaje. Entonces, en este caso, cada combustible tiene su tanque. Entonces, tengo 3 tanques. La autoridad dice que para estos efectos de la determinación presuntiva va a considerar 50,000 litros por tanque. Entonces, yo tendría 50,000 litros por cada tanque, son 150,000 litros, y va a determinar presuntivamente el factor de esos 150,000 por 15, por el simple hecho de estar en una zona metropolitana y tener igual o arriba de 24 mangueras. Este factor disminuye si tengo entre 9 y abajo de 24 mangueras. El factor, en lugar de ser 15, será de 12, y si tengo menos de 9 mangueras, entonces el factor va a ser de 9 en lugar de 15 o 12, según corresponda. Y también, si yo me encuentro fuera del área metropolitana, aquí ya no surte el efecto de las mangueras, simplemente me dice que el factor lo voy a usar por 6. Entonces, sí es un efecto importante y a contemplar dentro de toda esta industria y quienes manejan la venta de combustibles, pues que se aseguren de contar con los debidos controles volumétricos, de estar mandando la información adecuada a las autoridades correspondientes, a la CRE, al SAT, etcétera, y saber que se están cumpliendo con todos estos requisitos fiscales, porque de no cumplirlos, pues ya son elementos que la autoridad puede contemplar para una determinación presuntiva. Y se establece determinación presuntiva en 2 sentidos. Uno, en el tema de una determinación de ingresos con base al volumen de litros que se tengan en los tanques, que ya lo que platicábamos,
o puede ser también una determinación presuntiva de la utilidad fiscal que deba de estar contemplando el contribuyente en estos casos. Y en el caso de petrolíferos, lo divide en estaciones que vendan gasolina, por ejemplo, pues van a tener un margen de utilidad fiscal mínima que va a ser presunta y también que la autoridad pudiera estar ejerciendo. Entonces, para el sector hidrocarburos, creo que sí se hace mayor énfasis en ese tipo de cuestionamientos de tanto requisitos de llevar a cabo controles en la contabilidad de tus sistemas y cumplir con toda esta parte que ya se venía trabajando desde hace mucho, pero se vuelve o aparenta estar más estricto. Y si no cumplo con todos estos, pues entonces ya la autoridad podrá determinarme presuntivamente ingresos o utilidades según corresponda. El cuidado aquí va a radicar precisamente en cumplir con todo esto para evitar que la autoridad determine una utilidad presuntiva y aclarando en el tema de ejemplo de estaciones de expendio de gasolina, pues la utilidad presuntiva que puede determinar la autoridad es del 15%, que es la que se está proponiendo como una utilidad neta, ¿no? Para si vendes gas licuado va a estar en 36% y así va determinando ciertos márgenes o porcentajes diferentes que vale la pena tener el debido cuidado y contar con todos los requerimientos que nos solicita la legislación fiscal y cumplir para evitar que la autoridad se vaya por este camino. También se adiciona y se propone adicionar dentro de lo que se considera enajenación para efectos fiscales, que sería el faltante de inventario por existir diferencias precisamente entre los controles volumétricos y cualquier otra documentación soporte del mismo, que en este caso va a hacerse llegar la información para determinar esta diferencia de las compras que se han estado realizando, de las ventas que se tuvieron en el establecimiento y de las capacidades de tus tanques y sobre eso valorar si existe diferencia de inventario. En su caso, pues se considera que existe una enajenación por esa diferencia de inventarios y aparte de la posible determinación presuntiva que pudieras tener por la parte de la autoridad fiscal. Entonces sí se vuelve muy importante esta parte. Y ya nada más para terminar, realmente en materia del artículo 69b que habla de todos los contribuyentes incumplidos o los que le llamamos la famosa lista negra de contribuyentes, se establece que va a ser una causal de incluirte dentro de este listado del artículo 69b si por alguna razón un contribuyente celebra operaciones por cuenta de otro que haya estado en la lista del 69b o en la supuesta lista y que haya tenido que suspender sus certificados, sellos digitales, etcétera. Pues si un contribuyente actúa o realiza operaciones por otro que esté en este supuesto, entonces va a ser motivo suficiente para también considerar a este contribuyente que se sume a ese listado. ¿Qué es lo que pasaba en algunos casos? Si la autoridad señalaba a una empresa como posible o presunto contribuyente que catalogado en este artículo, entonces se procedía a suspenderle certificados, etcétera, en un procedimiento de revisión y posiblemente ellos actuaban a través de otra persona moral que estaba al día y que no estaba suspendida. Entonces, bueno, lleva a cabo mis operaciones, factura por mí, haz esto por mí, mientras en tanto yo resuelvo ese asunto. Sin embargo, ahora con la propuesta de reforma, pues si alguien hace esto, también puede estar en riesgo de poder caer en este listado del artículo 69. Y en los transitorios se está eliminando la facultad para un notario público de registrar a una empresa en el RFC. Había ciertos notarios que tenían la facultad para poder registrar a una empresa que de nueva creación dentro del Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, al momento de celebrar tu acta de asamblea, firmar la constitución de la entidad, en ese mismo momento el notario podía sacar el RFC de este contribuyente, ahorrándose un paso con la autoridad fiscal. Pero ahora se elimina esa posibilidad mediante un artículo transitorio y en donde indica que ya los notarios no podrán, en este caso, proceder a dar de alta el RFC, ese tipo de entidades. Entonces ya se elimina, teniendo que entonces constituir la entidad y hacer el procedimiento normal de buscar una cita o ir a las oficinas de la autoridad fiscal para sacar el RFC de la empresa. Entonces hasta aquí son algunos de los cambios que se están proponiendo para el Código Fiscal de la Federación. La verdad, sí hay otros puntos que se están proponiendo como cambios al código. En este caso, en el presente Toma Notax o en este episodio, estamos haciendo referencia a algunos que consideramos relevantes. Hay otros relevantes en materia del sistema financiero, que no los estamos haciendo mención aquí, pero vale la pena
si eres un contribuyente que pudiera estar en alguno de todos estos supuestos que estuvimos platicando, pues repasar la reforma. Una vez que quede esta reforma como definitiva, estaríamos emitiendo nuestros boletines y posiblemente también un toma notas confirmando todo esto. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos seguirlos viendo próximamente.